Hoy día vamos a leer Hechos capítulo 15, de los versículos 36 hasta el capítulo 16, versículo 15. Si usted tiene Biblia, puede seguirlo. Si no tiene Biblia, puede seguir en la pantalla. Creo que lo tiene en la pantalla aquí. Bien, vamos a comenzar con el versículo 36. Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quise Pablo fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos has permitido de poder reunirnos en tu nombre para poder adorarte como tú deseas, con espíritu y en verdad. Podemos hacerlo esta mañana a través de los cantos, a través de la adoración por medio de las ofrendas, y a la vez también ahora podemos adorarte a ti por medio de tu palabra, que podemos abrirla, leerla, escucharla, recibirla en nuestro corazón para ser enseñados y dirigida por ella. Rogamos que esta mañana este texto pueda ayudarnos a entender la soberanía tuya en nuestras vidas y nos ayude a confiar en ti en todo momento. En momentos que es difícil entender cuál es tu voluntad, podamos aceptarla y depender de ti. Y gracias que puedes darnos la verdad tuya a través de tu palabra para enseñarnos cómo vivir la vida que tú nos has mandado a vivir. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga que está presente esta mañana. Rogamos que tú puedas abrir sus corazones como lo hiciste con Lidia, para que puedan recibir tu palabra, ya sea para salvación o para crecimiento espiritual y santificación en nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Hemos estado estudiando el libro de Hechos, llevamos ya varios meses estudiando sobre este libro tan importante que habla del comienzo de la iglesia y cómo surge, crece, se funda la iglesia, y a la vez también cómo la iglesia lleva el mensaje no solamente a Jerusalén, Judea, pero hasta la última de la tierra. Cuando hablamos muchas veces de misiones, usted quizás lo ha escuchado en las iglesias donde ha sido parte.
hablamos de misiones, de ser misionero. Bueno, esto es lo que estamos aprendiendo en estas últimas semanas. Los viajes misioneros de Pablo. Ya Pablo ha terminado su primer viaje misionero, que fue bastante breve, y lo vimos la semana antepasada. La semana pasada hablamos sobre ese conflicto que existió en la iglesia y cómo se resolvió, cómo la iglesia de Jerusalén llevó a cabo el proceso de integrar a los creyentes gentiles en la iglesia, no dándoles carga, sino proveyendo consejo para no ofender a los judíos. Y Pablo ahora va a ir a estos lugares donde ya él ha plantado iglesias y va a darles esta carta a ellos, pero a la misma vez también va a llevar el evangelio a otras partes que no ha ido antes. Ahora va a embarcar su segundo viaje, que lo vamos a ver comenzando de este capítulo y llegando hasta el capítulo 18 de Hechos. Vamos a mirar que termina su segundo viaje y hay un tercer viaje después. Esto sucede aproximadamente en un proceso de 3 años, desde el año 49 después de Cristo y también hasta el año 51 después de Cristo. En este texto lo que vamos a mirar es cómo Dios soberanamente guía a Pablo y a su equipo. Ya se añade 2 personas por lo menos en este viaje. Uno se separa, lo vamos a ver, pero tenemos por lo menos a 2 personas más participando en este viaje. Miramos a Silas y tenemos también a Lucas, que es el escritor de Hechos. Por eso cuando hemos mirado en el texto que dice íbamos, el plural que él usa, está hablando, él ya está siendo parte de este equipo misionero con Pablo. Lo que vamos a mirar esta mañana, cómo es que Dios guía soberanamente a Pablo en este proceso, cómo Dios soberanamente le lleva también a predicar el evangelio, pero a la vez cómo soberanamente va a transformar la vida de una mujer llamada Lidia. Ese es el tema de esta mañana, ¿sabe? La soberanía de Dios sobre nuestros planes, lo que envuelve no solamente lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, pero todo lo que pasa en nuestra vida es algo muy difícil de entender cuando tratamos nosotros de entenderlo, obvio, o cuando miramos en nuestra vida cosas que no entendemos. Pero realmente sabemos que la soberanía de Dios está obrando en nuestra vida, en todo lo que está sucediendo, sea bueno o sea malo. Todo está delante de Dios, soberanamente guiado. Dios está interviniendo constantemente en nuestra vida. No hay tal cosa como una vida de un creyente que está viviendo su vida sin intervención divina. Eso no es así. Dios quiere que nosotros entendamos de que Él es el que está como soberano en nuestra vida, tiene control, tiene la autoridad de nuestra vida, Él puede hacer como Él quiere en nuestra vida. Nada de lo que pasa o lo que está pasando en tu vida es fuera de la voluntad de Dios o sin la aprobación de Dios. Puede que no la entendamos claramente, pero eso no quiere decir que Dios no está envuelto. Porque es importante entender y aceptar que Dios es soberano. Bueno, para mí es muy obvio. Dios posee todo el poder, y si Dios tiene todo el poder, Él puede hacer como Él quiere en nuestra vida, puede llevar a cabo su voluntad. Dios también lo sabe todo, es omnisciente, sabe lo que es mejor para nuestra vida y lo que es mejor para nosotros, Él lo llevará a cabo. Ahora, ¿por qué podemos decir que Dios tiene el mejor interés para mi vida? ¿Será que Dios realmente quiere mi bien? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la muestra más obvia para nosotros es que nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, para salvarnos. Recuerda, nosotros no merecíamos la salvación. Nos salvó por su gracia. Y en este periodo de tiempo estamos recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero eso es porque Dios me amó supremamente, dio su vida para salvarme a mí. Y si lo hizo para salvarme a mí, quiere decir que Él también desea lo mejor para mi vida. Y en última instancia, Dios va a ser glorificado en mi vida, aún después de la muerte, porque estaremos con Él en su presencia. Miremos cómo Dios obró en la vida de Pablo y este equipo misionero. Primero miramos cómo Dios es soberano en el conflicto. Vean los versículos
36 a 41 en este texto, en Hechos 15, que Pablo desea visitar a las iglesias, pero hay un conflicto aquí. Bernabé, que había sido su compañero misionero en el primer viaje, querían también con Pablo ir y visitar a todas esas iglesias que habían fundado al comienzo y ver cómo estaban. Obviamente eso implica ir y ayudarles a crecer, animarles, y ese era el deseo de Pablo, de visitar a las iglesias, pero hubo un desacuerdo. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Ese Juan Marcos es el que conocemos como Marcos, el que escribió el libro de Marcos. Y Pablo no deseaba llevar a Marcos en ese viaje. Ahora, ¿por qué es que Pablo no quería llevar a Marcos en este viaje? Dice, Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Es posible que para Pablo llevar a Marcos, que en el primer viaje misionero él se fue, es posible, se cree que Marcos no quiso ir más con ellos porque tenía un poco de temor en cuanto a quedarse ahí y decidió volver. Y ahora quiere ir en este segundo viaje. Y Pablo dice, no creo que es apropiado llevar a Marcos, pero Bernabé quería llevarle. Quizás no le consideraba otra vez a Pablo digno de este viaje. Y mire el versículo 39, dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Fue un intenso desacuerdo. Esta mañana, interesantemente, ¿verdad? Que estamos hablando de conflicto. Dios obra soberanamente en el conflicto. Es lo que tenemos que mirar esta mañana. Esto es muy obvio. El conflicto no es malo. Es oportunidad para ser guiados por la soberanía de Dios. Fue intenso este desacuerdo y causó que los ánimos se caldearan en este caso. Y Bernabé decide darle una segunda oportunidad a Marcos y poner en marcha un segundo viaje a su tierra natal, Chipre. Pero lo interesante es que no se nos dice más acerca de eso. Bernabé va en este viaje a Chipre con Marcos y no sabemos qué pasa. Y Pablo decide tomar a Silas. Silas, eso era un líder de la iglesia, como lo miramos en Hechos 15, 22 y aún en el versículo 32. Era maestro, era profeta en Jerusalén. Era un judío ciudadano romano. Él no solamente trabajó con Pablo, sino también trabajó con Pedro como el escriba o el escritor, el secretario de Pedro también. Entonces, Silas era un hombre bastante envuelto en el ministerio. Y mire lo que dice, es que cuando decidió Pablo hacer eso, dice, la iglesia los encomendaron a la gracia del Señor. Esa es la misma iglesia donde habían comenzado anteriormente, que los designó a Bernabé y a Pablo. Ahora está yendo Pablo con Silas en este viaje y la iglesia los encomienda. Una vez más, podemos mirar que Dios obra soberanamente en este conflicto. Esto sucedió, pero no era para mal, es para bien. Dos equipos misioneros es mejor que uno. Y lo interesante también que más adelante nos damos cuenta que Marcos también se conecta otra vez con Pablo. Y es más, Pablo acierta de que Marcos es útil para él en el ministerio, lo cual quiere decir que cuando alguien comete una falta o alguien no hace algo que nosotros queremos, no quiere decir que vamos a descartarlos y pensar que no tienen valor. Como hizo Pablo, consideró que realmente Marcos era muy útil para el Señor. Pero eso es lo que sucede y Dios está soberanamente obrando en esta decisión, en este desacuerdo. Dios va a usar aún las debilidades nuestras humanas para llevar a cabo su plan en nuestra vida. Es por la gracia de Él que nosotros seguimos adelante, es por la gracia que nos vamos a ser sostenidos, es la gracia que nos va a ayudar a llevar a cabo la voluntad de Dios. Segundo, mire, versículo 1 al 3 del capítulo 16, cómo Dios es soberano en los que llama también a servirlo. Dios es soberano. Mire lo que sucede. Cuando Pablo y Silas llegan a Derbe y Listra, no traje el mapa, pero si usted puede mirarlo, no sé si lo tenemos disponible, pero Derbe y Listra ellos ya habían estado antes. Ahí fue donde Pablo fue apedreado, recuerdo, y fue dejado como muerto.
ahí se encuentran con un joven, ahora no sabemos qué tan joven era, con un joven llamado Timoteo. Y usted sabe quién es Timoteo porque tenemos dos cartas que van dirigidas a el primera y segunda Timoteo. Este joven fue llevado a Cristo por medio de Pablo en ese primer viaje misionero. Versículo 1 dice aquí en el capítulo 16, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Este es el hijo espiritual de Pablo, lo había llevado a Cristo, hijo de una mujer judía, creyente, pero que tenía padre griego. Y en 2 de Timoteo 1:5 y 3:15, usted puede leerlo, 3:15 es uno de los versos favoritos para mí. Dice Pablo que la abuela de Timoteo fue la primera en conocer a Cristo. Y su abuela conoció a Cristo, luego su mamá conoció a Cristo, y luego Timoteo también conoció a Cristo. Y Pablo, si usted lee ese texto, 2 de Timoteo 3:15, le dice a Pablo que esa fe evidente que estaba en su abuela y en su madre era evidente en su vida. Y le recuerda a Timoteo, porque es posible que Timoteo era pastor de una iglesia y había llegado al punto de estar desanimado. Había descuidado su don y no estaba enseñando. Y Pablo le dice, te ruego que avives el don que has recibido de Dios por mi imposición de las manos. Y mire el texto que sigue. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Este texto lo conocemos todos. El contexto es que Timoteo estaba desanimado y había recibido el don de Dios para servirle, pero él quizás había parado de hacerlo. Pablo le dice, ¿por qué? Reavívalo. Dios te dio ese don a ti cuando reconociste a Cristo. Sigue usándolo porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Bueno, ahora vemos aquí en Hechos 16 que aquí fue cuando Pablo llega otra vez a ver a Timoteo y ve a Timoteo. Ahora Timoteo va a formar parte de este equipo misionero. Y eso es lo importante, que Dios soberanamente está obrando en Timoteo para que él también sea parte del ministerio. Eventualmente Timoteo también va a servir como líder o pastor de una iglesia. Ve el versículo 2. Dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Quiere decir que su fe, su carácter era evidente. Y esto es importante. Alguien que va a servir al Señor tiene que mostrar ese tipo de carácter, ¿verdad? Es un hombre que tiene buen carácter, buen testimonio entre los hermanos, y es muy obvio que si va a tener dentro, tiene que tener afuera. La Escritura es muy claro que debe tener buen testimonio dentro y afuera. Y Pablo dice que este joven tenía este buen testimonio y él va a ser tomado. Versículo 3. Pablo dice que le toma a él y le circuncida por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. ¿No necesitaba ser circuncidado, Timoteo? Otra vez, su papá era griego, su mamá era judía. Él realmente era considerado judío, pero no había sido circuncidado. Y en la fe judía era importante esa circuncisión. No tenía que hacerlo, pero Pablo lo hace porque no quiere que haya ningún impedimento cuando ellos compartan el evangelio, que nadie pueda acusar a Timoteo, decir que él no era fiel a Dios, no había cumplido con lo que el judaísmo enseñaba. No quería nada de eso. No es que Pablo creía que era para salvación, como ya hemos mirado anteriormente, que la iglesia había decidido que eso no es bíblico, el creer que por la circuncisión podían ser salvos, pero encontramos que Pablo cree que es sabio que Timoteo sea circuncidado para evitar distracciones al llevar el evangelio. Si es que miramos aquí cómo la soberanía de Dios está obrando en aquellos que Dios llama a su servicio. Y usted dice, bueno, ¿cómo aplica eso a nosotros hoy? Bueno, algunos de ustedes van a ser quizás llamados por Dios soberanamente para servirle a Él. ¿Qué van a hacer? Van a tener que obedecer ese llamado, ¿cierto? Y si Dios está llamándote al ministerio, al servicio de Él, debes de seguir ese llamado. Ahora, no es mágico, es obvio, pero sabes que tienes ese deseo de llevar el evangelio a otras personas, compartir y afirmar a creyentes. En este caso, Pablo toma a Timoteo y sabe que Timoteo ha recibido un don que Dios le ha dado para servir a la iglesia y llevar el evangelio. Y Pablo dice, vamos a llevar a cabo ahora este rol que Dios te ha llamado. Y va y recoge a Timoteo
para que él sea parte de este viaje misionero. Y es en estos viajes misioneros que Timoteo va a no solamente compartir el Evangelio, crecer en el Evangelio, pero también eventualmente va a ser pastor de una de las iglesias en esa área. En tercer lugar, miramos cómo Dios es soberano también en la confirmación y el fortalecimiento de las iglesias. Vea el versículo 4 y 5 de Hechos 16. Dice, al pasar por las ciudades, ¿qué hace Pablo? Les entrega esta carta que había venido, ordenanzas de los apóstoles y ancianos en Jerusalén, para que ellos pudieran llevar a cabo estas normas que habían ellos estipulado. Pero lo que dice la Escritura es que así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Eso quiere decir, esto fue bueno para ellas. Las iglesias fueron animadas en la fe y el número de personas crecía cada vez más. Es obvio que el equipo misionero ahora es más grande y está continuando la visita a las iglesias, pero también entregaron esas decisiones. Miren los resultados de llevar este acuerdo a las iglesias y cómo Dios soberanamente usa esto. Primero miramos lo que dice el versículo 5, es que las iglesias fueron fortalecidas en la fe. Esto no quiere decir que eran débiles. Lo que quiere decir esto, que esto les da aliento a ellos para seguir creciendo en el Señor. La vida cristiana, si usted ya ha sido cristiano por algún tiempo, no es fácil, ¿cierto? Si usted piensa, es fácil, no sé qué cristianismo está viviendo, pero podemos decir que la vida cristiana no es fácil. Y necesitamos que otros hermanos nos animen. Y Pablo, que ha plantado estas iglesias, va a estas iglesias y anima a estas iglesias. Y las iglesias se animaron. Tanto, mire lo que sucede en el versículo 5 que dice, aumentaban en número cada día. Quiere decir que esto animó tanto que la iglesia estaba compartiendo con otros el Evangelio y la iglesia siguió creciendo. Cuando hay ese ánimo de seguir al Señor. Si una iglesia está desanimada, es obvio que eso va a afectar, ¿verdad? La iglesia no va a tener esa motivación de seguir al Señor y menos de compartir con otros el Evangelio. Mira lo que dice. ¿Aumentaba en número cuándo? ¿Qué dice? Cada domingo. No, ¿verdad? Cada día. Es impresionante esto. La iglesia quiere decir esto. La iglesia no se reunía solamente los domingos, ni estaba desconectada toda la semana. La iglesia estaba conectada en la comunidad, viviendo como creyentes, y se reunían bastantes veces durante la semana, obviamente en las casas, y es ahí donde estaban compartiendo, animándose, pero estaban compartiendo también el Evangelio y en la comunidad, tanto que la iglesia estaba creciendo cada día. Eso es tan importante. Es importante porque la iglesia nos muestra aquí que estaba animada en el Señor, y por eso creemos que Dios soberanamente está obrando en este fortalecimiento espiritual, de tal manera que la iglesia está también creciendo. Y por eso es importante que nosotros entendamos esto. Queremos que nuestra iglesia crezca, pero queremos que sea guiada por el Señor soberanamente. Queremos que haya ese ánimo, ese mutuo fortalecimiento para que la iglesia pueda crecer y podamos compartir el Evangelio. En cuarto lugar, miramos también cómo Dios es soberano en su guía, en los versículos 6 al 12. Y vamos a mirar en estos versos de aquí en adelante, es cómo la Santísima Trinidad, no les sorprenda a muchos esa palabra, pero es santísima, es santa, la Santa Trinidad dirige los esfuerzos misioneros. ¿Sabe? Cuando hablamos de misión o vivir una vida que agrada a Dios misionalmente, como creemos en esta iglesia, no quiere decir que yo voy a hacer lo que yo quiero. Lo que estamos diciendo es que Dios soberanamente va a guiarnos en ese proceso de compartir el Evangelio con las personas. No se trata de lo que nosotros pensamos, lo que queremos, sino lo que el Señor quiere hacer de acuerdo a su buen propósito y voluntad. Nosotros no somos los reyes, no somos los amos, somos sus siervos. Mire, esos textos bastante interesantes. Versículos 6 y 7 dice la Escritura que el Espíritu Santo les prohíbe hablar el Evangelio en ciertos lugares. Vea lo que dice. Van por Frigia y la provincia de Galacia. No tengo el mapa aquí, pero si si para aquí es Israel, ¿verdad? Y vamos hacia
el oeste, Galacia está para esta área, y ellos querían ir a la área de Galacia, lo cual van a ir, pero no en este viaje, o han ido también por esa área. Ellos quieren ir para el lado de Galacia y llevar el Evangelio. Y el Espíritu Santo dice, no, no vas para allá. Pero es raro eso. ¿Cómo es que el Espíritu Santo dice, no, no quiero que vayan a Galacia? Les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Cómo? No sabemos cómo lo hizo el Espíritu Santo. Pero Pablo lo va a predicar ahí más adelante en Hechos 19. Vamos a ver que él va a esa área y predica el Evangelio. Lo cual es importante para nosotros entender es que Dios es soberano en nuestra vida. Dios es el que guía a nosotros en compartir el Evangelio. Y no es porque es el Evangelio, Dios quiere que vayamos a todo lugar sin ninguna guía de Él. Tenemos que depender de Él. Y aquí miramos de que el Espíritu Santo les prohíbe. Ve el versículo 8 y 9 también. Sucede otra vez, pasando junto a Misia, descendieron a Troas, siguen más adelante, ya han pasado una trayectoria, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué interesante. Aquí no les está diciendo de manera soberana, Dios interviene y en un sueño les dice, Pablo ve esta visión de un hombre macedonio y dice, pasa a ayudarnos. ¿Cómo lo es? No sé. Entonces, ¿Dios lo hace todavía así? No creo, pero lo hizo así. No creo que lo siga haciendo en sueños. Si usted viene a mí y me quiere contar un sueño que tuvo y quiere que se lo interprete, va a recibir mala interpretación mía. Así es que no me cuente el sueño. Porque realmente Dios, tenemos la escritura completa. Pero en este caso, la formación de la iglesia está comenzando y Dios está llevando a cabo su obra y soberanamente hace este milagro que muestra a Pablo y ve a este hombre en Macedonia diciendo pasa y ayúdanos. Es ahí donde va a ir, lo que vamos a mirar enseguida. Miramos que Dios le guía, le prohíbe en un lugar pero le guía a otro lugar. Dios es soberano de la misión, no Pablo, no el equipo. Y aquí también miramos que Lucas también se va a unir a este viaje. ¿Por qué una visión? Me inclino a pensar que Dios quiere dejarles claro a dónde deben ir enseguida. Ir a una área donde no han ido antes y Dios quiere que lleven el Evangelio. Otra vez, Dios es soberano, no sé por qué, pero a veces Dios nos va a guiar a un lugar que nosotros no estamos pensando y Dios es soberano. Uno no podemos decir, yo no quiero hacer. Dios es soberano. Versículo 10, mira lo que sucede. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, una vez más, Lucas está ya envuelto, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué sucede? Pablo es obediente en ir donde Dios le ha llamado. Dios le está llamando a ir a evangelizar a esa área y Pablo va. Y es muy importante esto, la obediencia cuando Dios llama a servirle. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? En la Escritura encontramos casos negativos de la persona que Dios llama y no obedece. ¿Se recuerdan de un personaje muy famoso en la Escritura, en el Antiguo Testamento? ¿Quién era? Jonás, ¿verdad? Todos les gusta la historia de Jonás, de la ballenita, se lo come, ¿verdad? Y los niños les enseñamos cómo Dios obra de una manera soberana. Y bueno, pero la idea de ese libro es que Jonás no quiere ir a predicar donde Dios le está mandando. Está mandando a una ciudad pagana, pero Jonás tiene la intuición de que Dios le está llamando y va a haber gente convertida. Y él dice, yo no quiero ir ahí. En pocas palabras, era un hombre bastante duro de corazón, no quería que se salvasen ellos, era una nación pagana. ¿Ustedes creen que nosotros podemos llegar a tener ese tipo de actitud? Claro que sí. Es fácil pensar en otra gente, yo quiero a los hispanos, pero no, este otro tipo de gente yo no me meto con ellos. No, cuando Dios dice que te quieres ir, vas a ir. Si no vas, a veces Dios te va a forzar, ¿verdad? Como el caso de Jonás, y tiene que forzarlo a llevar a cabo esto. Y cuando lo hace, Dios soberanamente trae el resultado. Y eso no le anima a él. Eso le desanima tanto que dice, mátame. No quiero vivir más. Era dramático el tipo. Pero Dios decide a quién va a salvar.
Y si Dios te llama a ti a servirle a Él, debes obedecerle. Si Dios te está hablando para que le sigas a Él, debes de seguirle. Si Dios quiere que tú le sirvas a Él en cualquier forma, no tiene que ser pastorado, tiene que ser en la iglesia o la comunidad, tú ya tienes que obedecer. Esa es lo que Dios está mandando. Dios es soberano sobre nuestra vida y lo que Él quiere que hagamos. Pero Dios también es soberano en la conversión de las personas, lo que miramos enseguida. Vea el versículo 11. Pablo es obediente con su equipo y van de Troas, llegan directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, dice el versículo 11, y de ahí a Filipos. Mira lo que dice sobre esta ciudad. Es una ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Este siguiente texto es bastante pintoresco en mi mente, es asombroso cómo Dios ama a todos y lo que Él quiere hacer independientemente del género o de la cultura. Él desea que las personas sean salvos para su gloria. Y miramos aquí que llegan a este lugar en Macedonia, la ciudad de Filipos, donde había una escuela de medicina. Es probablemente que ahí se une Lucas. Él era posiblemente donde ejercía su cargo de doctor. Pero llegan ahí en Filipos para ministrar o para servir. Ellos han viajado aproximadamente unas 150 millas desde Troas, en versículo 11, hasta Neápolis, y llegan a este puerto, a Filipos, otras 12 millas más hasta la ciudad, y este viaje por lo menos tomaría unos 12 días. Ahora, un poquito acerca de esta ciudad, hay una carta escrita para esos hermanos, ¿saben? ¿Cuál es? Díganme. Filipos, ¿quiénes son? Sí saben, filipenses. Es una carta escrita a esta iglesia. Filipos era una ciudad que lleva el nombre de uno de los líderes de ese tiempo, Felipe, el año 356 antes de Cristo, que era el padre de Alejandro el Magno. Si usted ha estudiado un poco de historia, sabe quién es él. Y quedó bajo control romano en el año 167. Y César Augusto, que era el gobernador Octavio, la convirtió en colonia alrededor del año 27 antes de Cristo. Y a esta ciudad le dio el honor más alto que se podía otorgar a una provincia, a una ciudad provincial como esta. Era considerada una mini Roma. Si usted recuerda, Roma en este periodo era el imperio mundial. Era considerada una de las colonias militares. Roma alentó a la gente para que fueran y vivieran ahí, dándoles privilegios especiales. Por ejemplo, les decía, si ustedes van a vivir allá, no van a pagar impuestos. Así es que la gente iba, que tenía lealtad a Roma, iba y vivía en esta ciudad muy importante. Había aproximadamente unas 10 a 20 mil personas viviendo en esta ciudad, Filipos. ¿Qué pasa, Pablo? Llegan a esta ciudad, permanecen en la ciudad varios días. Aparentemente no pasa nada por estos días. Si lo pueden mirar en los versículos 11 y 12. Dios les envió a este lugar. Pero ¿por qué les llevó? Pasan varios días, nada sucede. ¿Qué pasa? Pero mire, Dios va a obrar. Esperar en Dios es importante, ¿verdad? No siempre va a haber resultados. Nosotros somos personas que queremos resultados. Dios no obra de esa manera. Dios a veces va a hacernos esperar. En caso de misioneros, han habido casos de misioneros como William Carey, que han pasado toda su vida misioneros, no han habido muchos convertidos al comienzo, algunos por muchos años y por fin uno se convierte. Han habido muchos casos en la historia de misioneros que han llevado el evangelio, no han visto resultado hasta 20, 30 años después. Y dice, wow, es increíble. Pero estos hombres han sido fieles y Dios ha usado sus vidas para llevar a otros a Cristo a su debido tiempo. ¿Qué sucede? Varios días están ahí, nada pasa. Y Dios va a hacer algo. Vea el versículo 13. Ahora ellos buscan un lugar donde los judíos están congregándose. Es muy posible que este lugar que ellos encuentran, dice que está junto al río, donde solía hacerse la oración en el día de reposo. Van ellos ahí. ¿Por qué este lugar? Se cree posiblemente que en Filipos no había
una sinagoga judía. ¿Por qué no había una sinagoga judía? Porque se requeriría un número de judíos, de hombres, para que pudiera formarse una sinagoga. Además, también es posible que Roma no, y por eso Roma no podía sancionar la religión cristiana si no había nada y no creían que el cristianismo era algo que ellos aprobaban, en pocas palabras. Roma tenía control de la religión y no había sancionado un lugar para los creyentes. Dice que es posible que se están reuniendo informalmente junto al río, lo cual era común en ese entonces también, con grupos filosóficos que querían reunirse, pero no eran oficiales, se iban a ciertos lugares para tener ese tipo de congregaciones. Pero lo que pasa en este caso es que llegan a estos lugares junto al río, ¿y qué pasa? Versículo 13, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mira lo que sucede. Solamente hay ¿qué? Mujeres. Bueno, otra vez, esa es la posibilidad que es, obviamente no habían suficientes hombres, no habían judíos suficientes para formar o algo, pero las mujeres están ahí. ¿Por qué las mujeres están al lado del río? Es posible que tenía que ver algo con la purificación. No es totalmente acertado, pero es posible que eso era una razón. Y las mujeres se reunían para orar, eran judías, así es que estas mujeres recitaban el Shema. Si usted ha escuchado sobre eso, es la declaración de fe de los judíos basado en Deuteronomio 4. Ellas leían también la ley, los profetas, como lo harían en una sinagoga. Y ahí es donde va Pablo y su equipo y Pablo empieza a hablar con ellas, empieza a compartir el evangelio. Ese es Pablo. Pablo, Dios le llama, Dios obedece, va y comparte el evangelio. No están hablando simplemente conversaciones trivial. Si ve, hablamos a las mujeres que se habían reunido, que hablaron el evangelio. Están compartiendo con estas mujeres. Y miren lo que sucede. A propósito, aprovechan esta oportunidad para compartir el evangelio. ¿Pudieran ellos haber estado ahí, sentarse y simplemente, qué bueno, escuchar a las mujeres, ¿cierto? Y no hablar? En este contexto, usted entiende que en el contexto judío es muy, que hablar a una mujer no es tan fácil, en el sentido de que no se hace tan obvio en la cultura oriental de que los hombres con las mujeres están hablando. Obviamente hay un equipo aquí, no solamente está Pablo, hay varios hombres, pero estas son mujeres y ellos están hablando con esta mujer y Pablo está compartiendo el evangelio a estas mujeres. ¿Qué sucede? Mire lo que pasa. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Es muy interesante porque esta mujer, primero la menciona con nombre. Y no es común, en ese entonces no era común mencionar el nombre de una mujer en particular, a menos que fuera una mujer muy importante. Entonces se cree que Lidia era una mujer muy importante, prominente en la ciudad de Filipos. Dice que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Qué quiere decir? Que ella tenía telas o las pieles, las de púrpura, las vendía. Ahora, los que trataban con este tipo de tela, que era de púrpura, generalmente trabajaban para la realeza. Quiere decir que sus trabajos eran buenos trabajos para quienes ellas lo hacían. Esto quiere decir también que esta mujer era de un estatus social un poco más alto que la mayoría. Y estaba esta mujer ahí, mira lo que dice también, versículo 14, dice que adoraba a Dios. Esta mujer era judía, era mujer que había conocido al Dios judío, no conocía a Cristo, pero era prosélita, sabía quién era el Señor o Dios. Y hasta ahora lo que hemos mirado es que han habido personas que no han sido judías, ¿cierto? ¿Quiénes han conocido al Señor? Cornelio, capítulo 10, que no era judío romano, el etíope eunuco, encontramos que era de la área de África. Y ahora Dios está llamando a una mujer llamada Lidia, que se ha convertido al judaísmo, para que también ella conozca al Señor. Vea el versículo 14, dice, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? El evangelio. El mensaje no nos dice que estaba dirigida a ella, pero ella está oyendo. Dios
obviamente es el que tenía que abrir el corazón a ella, y lo podemos mirar que en este texto que Dios está abriendo su corazón a ella al escuchar la verdad, a escuchar el Evangelio. Y así sucede para aquellos que van a conocer al Señor. La palabra es clara, dice, el oír viene por la fe y la fe viene por la palabra de Dios. La persona que escucha el Evangelio, escucha la palabra de Dios, va a recibir ese mensaje y Dios va a obrar en ella para que abra su corazón. Y vea el versículo 14 que dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Ella estaba escuchando, ¿verdad? Y había puesto atención, pero ¿quién abre el corazón de ella? Dios. Abre el corazón de ella para que crea. Eso es importante. Dios es el que abre el corazón de las personas, tanto para salvación como para que nosotros entendamos su voluntad. Y Dios va a abrir el corazón, abre el corazón de ella para que crea el Evangelio. Es ahí donde decimos que Dios es soberano en la salvación de las personas. Yo estar aquí esta mañana hablando a ustedes, si tú no conoces al Señor, al menos que Dios abra tu corazón, tú no vas a conocer al Señor. Y otra vez, puedes estar escuchando, pero es Dios quien va a efectuar ese cambio en tu vida y va a abrir tu corazón. Cuando compartimos el Evangelio, ese es el caso. Nosotros no salvamos a la gente, no podemos hacer a la gente que crea. Dios es el que va a abrir, pero note, ella estaba escuchando también. Quiere decir que requiere la participación humana en ese sentido, que tienen que estar escuchando, pero Dios abre el corazón. Ahora, algo significante que obviamente hemos hablado hasta este momento es que ella era una mujer. Y en este contexto, Dios va a comenzar la iglesia con una mujer. ¿No le parece interesante eso? Bastante, ¿verdad? Quiere decir que a pesar de lo que pudiéramos decir en cuanto a la cultura alrededor, Dios no está interesado en la cultura o en el género. Dios va a llamar a quien Él quiere, puede ser hombre o mujer. Y en este caso llama a esta mujer a la salvación, lo cual podemos decir, las mujeres son importantes para el ministerio de Dios. Esta mujer va a tomar un rol importante. Obviamente no es la única que conoce a Cristo en Filipos. Vamos a mirar a otra familia enseguida de este texto, pero el comienzo de esta iglesia comienza con ella. ¿Qué sucede? Ella cree en el Señor y mire lo que pasa. Y su familia, dice. ¿Sí notó eso? No solamente ella, pero aquí hay un proceso en el cual escuchó esa mujer el Evangelio, también su familia escucha el Evangelio y la familia de ella llega también a conocer al Señor. Y mire lo que dice en el versículo 15. Cuando fue, ¿qué? Bautizada. Ella dio ese paso de confirmación en su fe. ¿Qué hace? Cree, pero también da el paso de confirmar su fe en público a través del bautismo. Y su familia igualmente. ¿Y qué hace ella? ¿Cómo se demuestra la fe de ella? No solamente ella ha creído, fue bautizada como confirmación, pero mire lo que sucede. Dice, rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué es esto? Está pidiéndoles que ellos se queden a ellos para servirles a ellos un poco más de tiempo. Es posible, una vez más, que ella podía acomodar a este número de personas en su casa, porque era una mujer de medios suficientes para hacerlo. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo su fe también le lleva a la hospitalidad. La hospitalidad es parte de ser creyente en la Biblia. Y esta mujer usted dice, ¿por qué les insiste? En la cultura oriental así es. Hay bastante insistencia. Una persona para que le invita a la casa tiene que insistir a los demás. Venga a mi casa a tal manera que la persona, una vez que lo hace, la otra persona responde. Es significante, es cultural, pero lo vemos también como creyente. Ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, si ustedes de veras creen que yo soy creyente y que soy fiel al Señor, quédense conmigo, quédense un poco más de tiempo. Qué bonito eso, ¿verdad? Es la muestra de la fe, una persona que muestra ahora el amor a los creyentes, quiere darles hospitalidad y quiere también que puedan, obviamente ella quiere también beneficiarse de lo que los hermanos pueden ofrecerle ahora que ella ha conocido al Señor.
Dios es soberano en la salvación de las personas también, como lo vemos en la vida de esta mujer llamada Lidia. Dios es soberano en nuestra vida. Eso es lo que podemos mirar esta mañana. Y puede que, mire, usted tenga ya sus planes hechos y dice, yo voy a hacer lo que voy a hacer en estos periodos, en estos años. Quizás no tiene ninguna idea, ni siquiera sabe qué va a hacer mañana. Pero mire, Dios es soberano de su vida. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en su vida. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si sabemos eso, primero lo que tenemos que hacer es someternos a la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que dejar de tratar de controlar mi vida. ¿Sabe lo que es, verdad? Mi vida quiero controlarla, quiero hacer lo que yo quiero. Lo que tiene que hacer es ponerse a la disposición de Dios y decir, Señor, aquí está mi vida. Es tuya, ¿qué quieres hacer con ella? Creo que no pasa día que le digo a Dios, mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya. Honestamente yo no sé qué va a suceder en ese día. Tengo que decir, Dios, mi vida es tuya, tú sabes, te pertenece a ti. Eso es lo que tenemos que hacer, es decirle a Dios, aquí está mi vida, ¿qué quieres hacer con ella? Dios va a llevar a cabo su voluntad en nosotros. ¿Sí? Pero si comenzamos con ese tipo de afirmación, estamos diciéndole a Dios, quiero que tú seas soberano en mi vida y me guíes en todo lo que estoy haciendo. Porque esa es la vida del creyente. Un creyente no puede vivir de acuerdo a su voluntad, hacer sus planes, su todo, y seguir a Cristo. O sigues a Cristo o sigues tus planes. Pero si sigues a Cristo, tienes que seguir a Cristo y sus planes. Y tienes que ponerte a la disposición de Él. Y segundo, Él quiere que también confíes en la soberanía para poder salvar a otros. Quiere decir que en mis planes no es simplemente para yo vivir una vida feliz y tranquila. Lo que hemos aprendido hasta este momento en este libro, el libro de Hechos, es que Dios quiere usarnos a nosotros como creyentes para compartir el Evangelio con otros. ¿Cómo y dónde? Eso es dirección de Dios. Y Dios se va a encargar de guiarnos, pero nosotros tenemos que depender de la soberanía de Dios para llevar a cabo su salvación. Y esto incluye a hombres, como incluye también a mujeres, como incluye obviamente de toda cultura y etnia y aún nuestras familias completas. Quiero que entendamos eso, que la iglesia no es exclusiva para hombres, no es exclusiva para mujeres, no es exclusiva para un grupo demográfico. La iglesia es del Señor y es para todo grupo demográfico y es para hombres y mujeres. Y Dios va a usar a mujeres en nuestra iglesia, sigue usando en esta iglesia a muchas mujeres, y Dios seguirá usando a mujeres en nuestra iglesia. Y más adelante vamos a mirar en esta misma ciudad, hay otra familia que conoce al Señor, un carcelero, un hombre que estaba duro y una mujer endemoniada que llega a conocer al Señor. Dios quiere salvar a todo tipo de personas, pero Dios es soberano a quién Él va a salvar y cuándo lo va a hacer. Es nuestro llamado depender de Él cuando nos llame a hacerlo. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias que podemos aprender sobre tu plan soberano en varias maneras, como miramos en la vida de este equipo misionero. Miramos a Pablo y cómo Dios guía en medio del conflicto, en medio del ánimo que da a las iglesias en el proceso, Señor, de compartir el Evangelio. Tú estás soberanamente guiando y diciendo a dónde debe de ir y dónde no debe de ir. Gracias que tu palabra nos da la guía para poder seguirte y obedecerte. Ruego que cada uno de nosotros pueda en esta mañana pensar en lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros y dejarnos ser guiados por ti. Dejemos a un lado nuestros deseos, nuestros planes, nuestros propios intereses y busquemos ser
guiados por ti, enseñados por ti, y que tú nos muestres los planes que tienes para llevar a cabo en nuestra vida. Gracias te damos por tu verdad. Rogamos que nos ayudes a ser fiel a ella. En el nombre de Cristo. Amén. Puede ponerse de pie. Vamos a cantar un canto más.